Han pasado 3 décadas desde que se anunció la intención de construir un tren interurbano que transitara por Guanajuato y lograra unir las principales ciudades, las de mayor densidad poblacional del país, en este caso con la ciudad vecina de Querétaro y posteriormente con la Ciudad de México. Sin embargo, el proyecto se ha convertido en un sueño imposible de alcanzar. La idea del tren interurbano surgió desde que Carlos Medina Plasencia fue gobernador. Se le dio seguimiento con Vicente Fox, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez Márquez y la actual administración de Diego Sinué Rodríguez, quien adelantó que será imposible darle continuidad durante su sexenio, de hecho. Fue en abril de 1992 que se ordenó levantar una serie de estudios a través de una empresa canadiense para determinar si era viable echar a andar el proyecto que detonaría la movilidad en los municipios más pujantes del estado, sobre todo en los linderos del corredor industrial que conectaría a León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. En primer momento se estimaron alrededor de 20 estaciones para el tren interurbano, en un proyecto que alcanzaría los 169 kilómetros de diseño. Lo cierto es que el sueño nunca prosperó. Solo a mediados de 1994 el gobierno del estado dio a conocer la culminación del proyecto para poder instalar el tren interurbano en el corredor industrial, aunque la falta de recursos y en ocasiones también la falta de voluntad política de las administraciones federales y estatales han impedido que se pueda concretar. El tema, no obstante los obstáculos, ha resurgido de manera muy espontánea y esporádica. En 2021 el periódico Correo documentó que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó una gira por Celaya para revisar la posibilidad del paso de un tren interurbano o intermunicipal que sería parte del magno proyecto. En febrero de 2022, la empresa de consultoría TM Sourcing dio a conocer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aceptó el recibir una propuesta con el proyecto que conectaría la Ciudad de México y su zona metropolitana con los estados de Querétaro y Guanajuato. El proyecto busca vincular de manera eficiente a la Ciudad de México con el corredor más importante de tráfico de personas en el país, a través de aproximadamente 416 kilómetros de vías o derechos de vías existentes. Se anunció que la inversión inicial sería de 80 millones de pesos en 2022 para llevar a cabo los estudios y otros 50 mil millones de pesos en los próximos 5 años solo para los elementos ferroviarios. Se estimaba que unas 40 mil personas utilizarían diariamente este servicio para las zonas céntricas del país, lo que sin duda a grandes rasgos representaría una propuesta muy rentable por la gran cantidad de personas que lo utilizarían. Tendría aproximadamente 12 estaciones a lo largo de todo el recorrido, conectando a más de 30 millones de personas en 5 zonas metropolitanas del país densamente pobladas. Sin embargo, aunque el proyecto en sí mismo parece una excelente idea, el propio gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo hizo hincapié en que por las condiciones económicas adversas tras la pandemia, sería inviable pensar en incluir un proyecto como el tren interurbano dentro de la planificación de su administración. Así, el estado ha cumplido ya 3 décadas a la espera del proyecto que ayudaría a comunicar las principales ciudades del corredor industrial y conectar la Ciudad de México y Querétaro con Guanajuato. Pero lamentablemente los avances son pocos y no se ve para cuándo. De hecho, por muy raro que parezca, el tren interurbano de Guanajuato no es el único proyecto ferroviario que ha estado en la fase de planeación por aproximadamente 30 años. Lo mismo le pasó al tren de alta velocidad que supuestamente conectaría Monterrey con San Antonio, Texas. Te dejo un video en las tarjetas justo ahora sobre ese proyecto para que también lo revises. Pero bueno, al menos algo es seguro. Su construcción no se ejecutará por lo menos hasta el 2024, cuando el gobierno estatal de Guanajuato sea renovado. Quizás hasta entonces nuevamente saldrá a la luz, y si no quieres perderte la actualización de este y otros grandes proyectos en México, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Ponme todas tus opiniones en la caja de los comentarios, recuerda regalarme un like y también en la descripción de este video te dejo un artículo llamado Tren Interurbano en Guanajuato a 30 años sin lograr el sueño, pues este video es una cita textual de dicho artículo, así que te lo dejo allí para que lo leas completo. Finalmente no queda más que despedirme, así que hasta luego.